Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un saludo a la maestra Ricarda, supervisora de la zona 23, al maestro Crisio, supervisor de la zona 8. Saludos, maestro. Al maestro Germán, supervisor de la zona 9, y al maestro Eric de la zona 24, y todas las directores que ya se están conectando. Déjeme desactivar aquí algo de la transcripción porque no quiero que transcriba. Bueno. Estamos grabando la sesión también por si alguna compañero o compañera no se pudo conectar por alguna actividad y quisiera repasar los asuntos, pues podrían hacerlo. Pues vamos a dar inicio. Les pido de favor que tomen nota de lo siguiente porque son avisos e instrucciones que en la mañana se dieron en la reunión de trabajo con el departamento de telesecundaria. Entonces le pido de favor, tomen nota para que podamos estar atentos, aun cuando podrían llegar los oficios correspondientes, en aras de estar informadas y poder organizar pues ya el cierre del ciclo escolar que se viene en puerta. Número uno, sobre establecimientos de consumo escolar. Bueno, se solicita que todos los directivos estén al pendiente para que no dejen ningún trámite sin concluir de establecimiento de consumo escolar, así como de asociación de madres y padres de familia. Ahora bien, este punto es muy importante porque recuerden que vamos a hacer entrega de la actualización de las actas administrativas de entrega-recepción y uno de los anexos tiene que ver con un documento que se llama no adeudo. Entonces, está ahorita en que nos informen si esa carta la va a dar DEIBE. Entonces, es importante tener bien concluido los trámites de ante esa oficina para que en un momento dado no se tenga problema con esta carta de no adeudo. Entonces, ese es el aviso, digamos, número uno. El aviso número dos, pues el departamento nos invita a que no perdamos de vista la semana de cierre, en donde en una de ellas se lleva a cabo, demuestro lo que aprendo, lo que Oiga, nosotros no, antes le no hemos quieres llamado nada, nada. demostración de lo aprendido. Voy a silenciar los micrófonos para que no meta ruido. Ok. Bueno, entonces, eh, hay que tener, pues, cuidado de organización para que se realicen, demuestro lo que aprendo, lo que, insisto, antes era demostración de lo aprendido. De hecho, ese es un punto que voy a tocar en el repaso de los proyectos de integración comunitaria, pero lo enlazo porque es un aviso que hoy en la reunión se nos hizo énfasis en el sentido de reforzar nuestro modelo pedagógico de telesecundaria. Entonces, ese es, ya después daré más pormenores en el transcurso del repaso de los proyectos de integración comunitaria. Aviso número 3. Es importante que todas las actividades de cierre de ciclo escolar las puedan subir a la página de Telesecundarias Federales, recordando que hay que anotar eh, el nombre de la actividad, el número de alumnos que participan, el número de padres de familia que participan y cuál es el propósito de la actividad. Entonces nos piden de favor que no se nos olvide porque recuerden que de esa manera también están evaluando a los 3 subsistemas generales, técnicas y telesecundarias. Y la verdad es que las escuelas hacen mucha actividad, pero por alguna razón se les olvida subir estas evidencias. Entonces, ese es el aviso número 3. El aviso número 4 nos recuerda el departamento que el día 30, el próximo lunes, se abre la plataforma para subir las calificaciones del tercer bimestre, recordando que la plataforma va a estar abierta
el 30, el 1, el 2 y el 3 de julio. La meta del Departamento de Telesecundaria, lógicamente con el apoyo de todas las directoras y directores, es que el día 2 de julio todas las escuelas ya hayan subido la calificación del tercer bimestre y no esperar al día número 3 de julio. ¿Sí? Entonces, de favor, se nos hace esa atenta invitación para que organicemos a nuestros equipos o pues en dado caso, cuando no tiene ningún equipo, el director está solo o sola, pues que se organice de tal manera que las evaluaciones queden ya en plataforma el máximo el día 2 de julio. Aviso número 5. Aviso número 5. Nos piden que recordemos que es una instrucción que todos los alumnos de tercer grado deben de aplicarse el test que ya conocemos, ya se mandaron los manuales, ya se dio la capacitación, entonces es muy importante que todos los alumnas y los alumnos realicen ese test. En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales o barreras de aprendizaje, nos dice el departamento que no hay una instrucción clara. Entonces, la sugerencia es que los alumnos que están en esa condición y lo puedan realizar solos o solas, pues que lo hagan, porque si lo hacen con algún apoyo de un papá, pueden ser descalificados. Entonces, es mejor hacerlo así. También se nos encargó que la escuela mande mañana temprano el nombre y el grado, en este caso tercero, del alumno que está en esa condición para que se le informe a la DECISA y tratar pues de que consideren que en telesecundaria sí existe un número de alumnos en estas condiciones. Entonces, también recordarles que este test o este examen a alumnos de tercer grado es muy importante a nivel estatal. Nos pide el departamento que no lo tomemos a la ligera, ya que posteriormente se harán algunos análisis para que se valore qué tanto la nueva escuela mexicana en cada uno de los subsistemas está dando resultados a partir de un examen estandarizado. Seguramente que nosotros, como equipo de trabajo del sector 3, haremos lo propio para tener nuestro análisis y poder reforzar todas las actividades pedagógicas. Y el aviso número 6. Se mandó un mensaje vía WhatsApp en la mañana porque estuvimos en reunión con el departamento. Por eso a esta hora pues estamos aquí abusando un poco del tiempo, pero es importante que tengan toda esta información para terminar el ciclo escolar e iniciar el próximo ciclo escolar. Entonces, en tanto a este aviso número 6, también es instruccional, o sea, es una instrucción que todos los directores, directoras, supervisoras, supervisores y jefes de sector tenemos que resolver un cuestionario, más bien son 2 cuestionarios. Los directores tendrán que resolver 2 cuestionarios. Uno que es el tema de descarga administrativa, otra vez, y otro que es el programa único de formación. Entonces, estos 2 cuestionarios, cada directivo lo tendrá que resolver y tendrá que enviarlos a la supervisión escolar. La supervisión escolar tendrá que hacer un resumen de estos 2 cuestionarios y tener uno solo. Entonces, si una zona escolar tiene 8 escuelas, el supervisor con su equipo tendrá que resumir 16 cuestionarios para tener solamente 2, uno de descarga administrativa y otro de programa único de formación. En el caso del sector, va a recibir esos 2 cuestionarios y tendrá que hacer también un resumen. Sin embargo, las supervisiones tendrán que resolver otros 2 cuestionarios desde la mirada de supervisión. Entonces, tendrá que entregar
las supervisiones, 4 cuestionarios al sector. 2, que es el resumen de los temas que acabo de comentar, y otros 2 que resuelve desde la mirada de supervisión. Y el sector entonces tendrá que hacer también un resumen de los 2 temas más su cuestionario de la mirada desde el sector. Y de esa manera se va a enviar al departamento. Seguramente que mañana temprano llega el oficio. ¿Esto cuándo se tiene que hacer? Pues hay un calendario. Aquí lo importante es que el día viernes las escuelas tendrán que requisitar ese cuestionario en colegiado. Eso, lo de menos es que el director lo conteste solo, pero esa no va a ser la instrucción. La instrucción es que estos 2 cuestionarios que va a requisitar la escuela los puedan resolver, contestar en colegiado, en colectivo y colegiado. Entonces, sería el próximo viernes. De tal manera que si la supervisión y el colectivo de directores decidió realizar la actividad del viernes en una sola sede, bueno, pues tendrán que organizarse de alguna manera. Perdón, pero si en la zona escolar decidieron llevar la octava sesión ordinaria en cada centro de trabajo, pues sería más fácil porque en la mañana de 8 a 8:40 tendrían que resolver este cuestionario. Entonces, es importante este punto en el sentido de que es para el viernes y que no se nos vaya a pasar porque pues entonces no tendríamos la información que necesita la autoridad. Entonces, este es el aviso número 6. Y el último aviso, el 7, las clausuras. Ya a las maestras supervisoras y a los maestros supervisores les han informado pues que va a llevarse a cabo esta clausura y entonces aquí lo importante es que tenemos que acudir, pues todos los directivos, todos los supervisores, los asesores y el jefe de sector a la actividad, digamos, oficial que va a ser, inicia a las 10 y termina aproximadamente a las 12:30 del día. Posteriormente va a realizarse una actividad social en un salón con una comida. Entonces ahí pues se nos está invitando a las mismas figuras que acabo de mencionar para que podamos asistir. Es a petición de invitación porque va a tener un costo aproximado de 450 pesos. Es un salón donde va a haber una comida en 3 tiempos, etcétera, con el propósito de que las autoridades que nos visiten recuerden que esta clausura es a nivel Valle de México, donde va a haber personalidades de generales y técnicas, es decir, no va a haber clausura Valle de México de secundarias generales ni de secundarias técnicas. Va a ser una sola clausura para los 3 subsistemas y en este caso, pues le corresponde o le asignaron desde la Secretaría del Estado de México de Educación a telesecundaria. Eso pues nos implica que colaboremos de la mejor manera, maestras, maestros, porque de alguna manera esta invitación forzada, por decirlo así, esta invitación pues permite que saber que a telesecundaria se le está reconociendo su labor. Recuerden que pues esto se mueve de esta manera, son cuestiones políticas, pero de alguna forma todos y todas sabemos que tenemos que hacer política desde la escuela, cuando se relacionan con los presidentes municipales, etcétera. Entonces yo les pido de favor que ojalá pues todas y todos podamos estar en esa segunda parte del evento y ya el día de mañana pues tendremos que dar un peinado, un rastreo de la información porque recuerden que todo esto pues lleva una logística y pues está determinada también por el número de personas que asistiremos después de la 1 de la tarde. Entonces pues yo les encargo que lo revisen, que ojalá todos podamos estar ahí para que nos veamos como un sector también que estamos colaborando y que estamos unidos. Pues esos serían todos los avisos. Les va a llegar de otra manera, pero ahorita les adelanto porque estos avisos pues son de actividades que nos toca hacer en estos días.
Al final yo les pido favor que anoten sus preguntas para no restarles más tiempo. Voy a tratar de en una hora aproximadamente terminar este repaso como habíamos quedado, un último repaso de lo que son los proyectos de integración comunitaria. Bueno, entonces voy a entrar en materia. Se está grabando la sesión por si algún directivo por ahí tiene una complicación o se tenga que ir a alguna situación personal, pues pueda después revisarlo. Los que no, pues agradecerles mucho que estén aquí, porque esto es determinante para los próximos años o por lo menos para el próximo ciclo escolar. ¿Por qué? Porque el tema se llama reforzamiento de la elaboración, desarrollo y valoración de los proyectos de integración comunitaria. Hay 3 etapas que no podemos perder de vista. Ya sabemos que por ahí, pues por la razón que sea, hubo algunos sesgos, algunas áreas de oportunidad que en este ciclo escolar no fue posible pues reencaminarlas. Algunas escuelas sí lo hicieron, otras se dificulta por el tipo de proyecto que llevan. Pero habíamos dicho también en la reunión del mandarín, pues que nos íbamos a dar la oportunidad para que termináramos de la mejor manera, por un lado, y por otro, tengamos las bases suficientes para que el próximo ciclo escolar, el tema de los proyectos de integración comunitaria, precisamente se planeen, se elaboren de la mejor manera, se desarrollen y se valoren también de la mejor forma, de tal manera que les permita tomar decisiones para el próximo ciclo escolar. Es decir, lo que hoy vamos a plantear o a recordar es tener elementos que tendrán que revisar en esta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar, y ahorita voy a dar el fundamento de por qué tendríamos que anexar este tema ahí, porque el próximo año vamos a arrancar con los proyectos de integración comunitaria y una pregunta obligada es, ¿puedo realizar mi proyecto de la comunidad con el mismo tema o el de la escuela o el del aula? La respuesta es sí, claro que sí. Sin embargo, pues tienen que tener algunos ajustes porque seguramente que en la evaluación de los proyectos o en la valoración final, pues hubo información que les va a guiar para que ese proyecto mejore en todos los sentidos. Bueno, entonces, nuestro preámbulo es el siguiente. Estamos en vísperas de entrar a la 8ª sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Esta sesión tiene el propósito o 2 propósitos en particular. Uno, compartir experiencias en torno a algunos dispositivos que desde su función de acompañamiento han utilizado con sus colectivos docentes para promover la reflexión colectiva sobre la práctica. Y entonces, aunque está dirigida para los supervisores y los directivos, al final tendremos que en los colectivos escolares o en las comunidades de aprendizaje, hacer una actividad que nos permita cuáles son esos dispositivos. Y ya tenemos uno, maestra, no es necesario que inventemos, es el diario pedagógico. El diario pedagógico es un dispositivo que me permite precisamente escribir lo que el maestro de grupo realiza con sus alumnos. Y los directivos o nosotros manejamos, ya sea en la bitácora de dirección o, en mi caso, a mí me gusta utilizar mucho el diario de campo, desde el enfoque sociológico. Entonces, esos ya son dispositivos que ya tenemos, que ya utilizamos, cada quien de una manera a lo mejor incipiente, pero lo utilizamos, porque en un cuadernito anotamos precisamente lo que está pasando con este acompañamiento o lo que llevamos a cabo en la escuela y tomamos la nota. Entonces, pero ya cuando miramos la guía, que ahorita rápidamente voy a entrar para justificar lo que habíamos quedado, y no veamos que es trabajo doble, sino al contrario, estamos compilando, estamos concatenando lo que nos dice nuestro cuadernillo de orientaciones con los pendientes que tenemos de nuestro modelo de telesecundario. En otros términos, entonces se trata de que las comunidades de aprendizaje de primero, segundo, tercer grado o colectivos escolares, recuerden que esto va a depender de qué decidieron el día de hoy. Lo que hayan decidido al final
tendrán que compartir sus incidentes críticos. Recuerden que así nos dice las orientaciones. Y cuando leemos la definición, ya sabemos qué es un incidente crítico. Es una situación que nos pone en la alerta, que a lo mejor salió de la planeación o resultó algo interesante que es digno de analizar para mejorarlo o para volverlo a hacer. Puede ser que fue una acción que me ayudó mucho y es exitosa también. Es crítica, o sea, lo crítico no quiere decir, como dice estos documentos, que sea malo, sino que es digno de revisarse. Y de ahí entonces localizar áreas de mejora para de nuestro modelo pedagógico y sus recursos para los próximos ciclos escolares o inmediatamente para terminar el ciclo escolar. Dicho de otra manera, podemos decir que se trata de específicamente platicar de incidentes críticos mediante narrativas, o sea, escritos, que digan ahí, en la experiencia de la planeación y desarrollo, aquí me equivoqué, es de los proyectos de integración comunitaria, ahorita lo corrijo, los proyectos de integración comunitaria con sus recursos de telesecundaria. Entonces, vean, yo estoy tratando de enlazar lo que dice el cuadernillo con los acuerdos que hemos tenido de reforzar nuestro modelo y decía la maestra María Eugenia Garibo, decía, es que ¿por qué hasta ahorita? Y yo le decía, sí, maestra, tiene usted razón, que los tiempos nos están ganando. Pero yo le decía esa ocasión, pero tenemos la gran oportunidad de volverlo a repasar, volver a encontrar nuestras áreas de oportunidad, corregir lo que podamos, pero el próximo ciclo escolar entrar con mayor potencialidad por estos recursos. Entonces, en esta sesión de eso se trata. Y como ven, los temas que yo voy a tratar para validar esto, quizá antes me voy a ir aquí a los insumos. Me voy a ir aquí para justificar ahorita la presentación. Miren, me metí a la página de telesecundaria. Yo espero que ya la estén viendo ahí. Primero, antes me metí a la liga que me dice la octava sesión ordinaria, o sea, para que estemos contextualizados, ¿no? Y vean ustedes que en la octava sesión aparecen orientaciones para los colectivos docentes y aparece el tema 2. Entonces, si vamos a trabajar por medio de narrativas, ¿qué experiencia han tenido los maestros para planear, desarrollar y evaluar los proyectos de integración comunitaria? Pues estamos hablando de la nueva escuela mexicana y de los materiales educativos. Entonces, si yo le doy clic aquí, al tema 2, que es el que nos interesa, orientaciones, de las propias orientaciones, vean que aparece como insumo telesecundaria. Entonces, reitero lo que estoy comentando. Se trata de que tenemos que hacer una narrativa con estas incidencias críticas, es decir, las experiencias que tengo en usar el modelo de telesecundaria y que puedo mejorarlas, que eso se trata el mayor de los casos. Entonces, si yo doy aquí a telesecundaria, vean que me sale la página de telesecundaria. Me sale la página de telesecundaria. Y si me voy, por ejemplo, a primer grado, pues me salen los libros o nuestros libros de proyectos del tomo 1 al tomo 2 y tomo 3. Entonces, vean, por eso es importante que enlacemos la octava sesión, el trabajo en comunidades de aprendizaje, ya sea por grado o por centro de trabajo. Yo creo que no hay problema porque al final a todos nos va a servir este repaso para evitar precisamente esos sesgos en los proyectos de integración comunitaria. Entonces, me voy a salir nuevamente, me voy a salir de aquí y voy a regresar a mi presentación. Aquí, aquí me quedo. Entonces, vean que lo que estamos proponiendo para lo que hoy trabajaron es hacer un pequeño ajuste si fuera el caso y le demos tiempo al análisis de los proyectos de integración comunitaria, como a través de estas narrativas, que el maestro diga, no, pues a mí me costó, yo todavía no lo entiendo, no entiendo bien o las fechas o no entiendo bien en cada trimestre qué voy a hacer como demostración de lo que aprendo, que ahora se llama demuestro lo que aprendo, lo que antes era demostración de lo aprendido para nosotros. En fin, ellos sabrán qué pueden poner en esa narrativa para que dialoguen y encontremos esas áreas de oportunidad. Ojalá ahí se puedan resolver y si no, yo espero que
presentación les ayude para ir resolviendo esas dudas solamente, insisto, de los proyectos de integración comunitaria en esta ocasión. Para ello, lo que yo les voy a compartir son 4 temas. Uno, los proyectos de integración comunitaria en nuestros libros de proyectos. Ahí está la información básica, no está toda, pero básica, porque hay otro material que ya lo tienen ustedes, donde también hay información de los proyectos de integración comunitaria. Queda, digamos, desplazado un documento que recuerden que el maestro Germán nos comentaba, y sí, ese documento salió en inicios, hace 2 años, pero ya quedó rebasado. Entonces, hay que basarnos en nuestros libros de proyectos y en el material de la reunión nacional del 2024, que ahorita rápidamente se los voy a recordar. El tema 2 es como que hacer conciencia, maestras, maestros, de cuál es esa ruta crítica que tenemos que seguir para preparar la semana de inicio, los intertrimestres y la semana de cierre. Recuerden que yo les decía que precisamente en estas fechas, además de evaluar los proyectos de integración comunitaria, como ahorita lo vamos a ver, ya tenemos que ir pensando en qué momentos vamos a platicar o van a platicar ustedes para iniciar la planeación de los proyectos de integración comunitaria en la primera semana de inicio del ciclo 25-26. Entonces ya ahorita ustedes pueden agarrar su calendario, lo tengo a la mano, y podemos ver qué fechas tendríamos que empezar a trabajar estas valoraciones y empezar a hacer como una prospectiva para los proyectos de integración comunitaria, que es lo que vamos a comentar también. 3, hablar del documento de planeación de los proyectos de integración comunitaria. Este tema, maestras, maestros, en esta reunión nacional que hubo 2025, que fue la semana pasada, se habló de sistematizar la información de los proyectos de integración comunitaria. Entonces, ¿qué entendemos por sistematización? Pues tener claro una ruta crítica, tener claro que en esa ruta crítica tiene que haber ciertos documentos que nos den cuenta precisamente de la planeación, de la ejecución y de la valoración, para que tanto el alumnado o el territorio que corresponda, en este caso el aula, la escuela o la comunidad, esté informada y pueda retroalimentar para que el próximo proyecto de integración comunitaria tenga mejores resultados de los de hoy. Repito, ustedes van a valorar que a lo mejor es el mismo tema, se vale, se puede, porque hay temas que, aunque se resuelven en un periodo, en el siguiente periodo vuelven a aparecer y a lo mejor conviene que en 2, 3 periodos o 2, 3 ciclos escolares tendremos que insistir en ese proyecto de integración comunitaria y ya en unos años cambiarlo porque quizá ya logramos los avances que esperábamos, porque no siempre pues se logran en una primera fase de trabajo, ¿no? O en un primer ciclo escolar. Después, 4, muy brevemente, fue el tema que quedó pendiente, cuáles son los materiales de apoyo para los programas de integración comunitaria. A nosotros, como equipo de supervisión, y digo nosotros porque recuerden que los directivos también son un equipo de supervisión en la escuela. Entonces, todos nosotros, hombres y mujeres o mujeres y hombres, tenemos que tener claridad en cuántos videos, me refiero a materiales porque me refiero a los videos como van a ver, cuántos videos hay y que se deben de utilizar. Y vamos a hacer un pequeño repaso ahí breve, nada más de unas tablas para que ustedes lo chequen y espero que les sirva mucho para que esta reflexión la lleven en su colectivo escolar en esta próxima sesión, insisto, y podamos iniciar el próximo año con menos incidencias en cuanto a los proyectos de integración comunitaria. Y por último, haré unos comentarios para que no nos confundamos en qué tenemos que presentar en lo demuestro lo que aprendo o lo que nosotros le llamamos la demostración de lo aprendido. Recuerden que a nivel de CISA, generales, técnicas y telesecundarias le llaman demuestro lo que aprendo. Por eso, de alguna manera, no dudo que algunos compañeros de generales técnicas se acercaron a ustedes y les dijeron, oye, ¿cómo hacían la demostración de lo aprendido? Sí, demuestro lo que aprendo, pero ahora, ¿en qué sentido? En cuanto a los avances de los proyectos de integración comunitaria. No, aunque sabemos que están basados en los proyectos parciales de aula, no necesariamente presentamos el proyecto parcial de aula, sino tenemos que presentar
los avances de la metodología de los proyectos de integración comunitaria. Y ahí es donde hay algunos quiebres en algunas visitas que hemos hecho y por eso es importante que ahora tengamos un concepto, digamos, más adecuado de lo que se conoce ahora como demuestro lo que aprendo. Bueno, paso al primer tema rápidamente. Recordarles, maestras, maestros, que en nuestros libros, que se llama así nuestro libro de proyectos, ahí hay información de los proyectos de integración comunitaria, en el de primer grado, en el de segundo y en el de tercero. Sin embargo, sí hay alguna diferencia. En la propia metodología es la misma, son 6 etapas. Eso recordémoslo siempre y anótenlo por ahí para que nunca nos agarren de bajada algún maestro. Nos deben de ver fortalecidos también para que los podamos platicar con ellos, haya diálogos informados. Entonces, es importante diferenciar que además aquí en el libro de nuestros proyectos hay tomo 1, tomo 2, tomo 3, y en cada libro hay diferente información de la metodología de los proyectos de integración comunitaria. En el libro de segundo grado es muy parecida, pero sí hay algunos cambios porque en el entendido de que los alumnos de primer grado pues no conocen la metodología o no conocen los proyectos de integración comunitaria. Han trabajado proyectos también en primaria, pero no es la misma forma de pensar ni metodología que nosotros tenemos. Y lo digo porque lo he revisado también y no es la misma. Pero los de segundo grado y los de tercero ya tienen experiencia relativa sobre los proyectos de integración comunitaria. Entonces, es importante que ustedes como directivos vean esas diferencias. Y entonces, en esta siguiente lámina, pongo el ejemplo, nada más para nuestro libro de proyectos de primer grado. Y la pregunta es esta, ¿qué hay en nuestros libros de proyectos en relación a los proyectos de integración comunitaria? Entonces, podemos explorarlos así rápidamente. Antes de meterme aquí en la liga, esta presentación se las voy a mandar el día de hoy. Vean, yo ya hice mi análisis. Yo les pido que ustedes con esta plática también hagan, no se conformen con lo que yo digo, sino denle una ojeadita. En el tomo 1 viene información de la metodología de la semana de inicio, es decir, de la etapa 1 y 2. La etapa 1 y 2 es la etapa 1 es la problemática y la etapa 2 es los objetivos o las metas. Es distinto, luego el libro dice objetivos, luego metas, pero bueno, lo importante es saber cuantificar lo que queremos llegar. Y viene información del primer trimestre, de la etapa 3 al final del libro. Y no viene, en este libro, tomo 1, no viene información de la semana de cierre. Esto uno lo tiene que saber para que los maestros no nos vean débiles. Y miren, ¿cómo lo podemos saber? Pues me meto rápidamente, podemos hacerlo por aquí, podemos hacerlo por esta forma, me meto a telesecundaria, ¿sí? O de otra manera, no importa, se pueden meter, ingreso a mi libro de primer grado, ¿sí? Abro el libro de mis proyectos, el tomo 1, que es lo que estamos analizando muy brevemente, la información de la metodología. Ojo, recuerden eso. Y me voy aquí al índice, miren, aquí está. En el índice del tomo 1, así como de segundo y de tercero también es parecido, está el día 1, 2, 3, 4 y 5. El día 2 y 3 es el que corresponde a los proyectos de integración comunitaria. Ahorita no voy a hablar del 1 ni del 4 del 5, que es importante, sí, pero en esta ocasión no. Aquí es aportación a la comunidad. ¿Qué vamos a hacer aquí? Reconocer la problemática. Día 2, ¿qué vamos a hacer aquí? Establecer nuestro objetivo y nuestro propósito. Ese es en la semana de inicio. Y si quiero ver qué hay al final del libro, pues me voy al índice, miren, aquí me regreso, me voy al final y viene proyectos de integración comunitaria en la página 296. Entonces, vamos a ver qué hay en la página 296. Ahí está, proyectos de integración comunitaria. Si yo ojeo el libro, vean, dice a cada uno lo que le toca hacer. Entonces, esta información que está aquí es lo que tendrían, entre comillas, que realizar al final del primer trimestre.
Acuérdense que si vemos el calendario, eso estaríamos hablando de, híjole, aquí en este se me cuatrapió, debe de ser, híjole, es que no te, no, ahorita lo abro, ahorita les preciso la fecha para no equivocarme, pero lo que quiero comentar que aquí no viene información de la semana de cierre, vean, ¿sí? Ya vienen otras cosas, créditos, pero no viene. Entonces, a grosso modo ahorita me voy a salir nuevamente, déjeme, me salgo de aquí, voy a salirme para poder entrar aquí. Lo que yo les decía, haciendo así un recorrido rápido en el libro, esto se confirma. Solamente viene información metodológica en el tomo 1 de primer grado sobre la etapa 1 y 2 y la etapa 3, que es actividades de nuestros proyectos. Ya más adelante voy a platicar lo que ya les había referido de no confiarse en el día que viene el calendario, que es seguramente que es en noviembre, no me acuerdo si es 14 o 15, por ahí así, ahorita lo checamos bien, no confiarse en esa fecha. Más adelante voy a retomarlo. En esta lámina lo que me interesa compartirles, maestras, maestros, es eso, que tengamos cuidado de conocer la información como directivos. Que en cuanto a la metodología de los proyectos de integración comunitaria, los encontramos en nuestro libro de proyectos y en el tomo 1 encontramos de la etapa 1 a la etapa 3. Después, en el tomo 2, vamos a encontrar la parte metodológica que es el segundo trimestre, la etapa 4, que es localización de fuentes de consulta. Eso es lo que, entre comillas, al final del segundo trimestre tendríamos que realizar. Vuelvo a insistir, no hay que confiarse que en ese único día vamos a hacer esa actividad, ¿no? Más adelante lo voy a retomar. Y si ustedes, ya no me voy a meter, pero si exploramos nuevamente en nuestro libro, confirmen esto que estoy comentando. Porque lo que yo he visto, maestras, maestros, que hay maestros de grupo que confunden la metodología y están haciendo otras cosas que no dicen nuestros materiales oficiales. Y la verdad es que desarrollando esta metodología, la verdad es importante, se ve sencilla, y es sencilla, pero sí tiene pues, mucha actividad académica que debe hacerse y que más adelante en un ejemplo, grosso modo, voy a comentar. Y luego, en el tomo 3, viene dos bloques de información, digámoslo así. Una, que es la que corresponde al tercer trimestre, que es la etapa, aquí me equivoqué, es etapa 5 y etapa 6. Aquí me equivoqué, no es etapa 4. Déjenme lo corrijo de una vez. Permíteme tantito, porque si no, se me va a olvidar. Aquí es etapa 5 y la semana de cierre, aquí le voy a poner, en el día 3, le voy a poner un paréntesis, es etapa 6. Y son las 6 etapas. Ya lo corregí. Son las 6 etapas, ¿no? Entonces, aquí en nuestro libro, si nosotros exploramos el libro, vamos a encontrar información sobre esta etapa 5, que es la elaboración de las alternativas, y vamos a encontrar la semana de cierre, y en el día 3 es la etapa 6. Más adelante voy a comentar un acuerdo que se llegó hoy en el departamento para trabajar el día 3, 4 y 11. El 3 y 4 porque corresponde precisamente al tercer trimestre, a la etapa 5. Y el día 11 es precisamente la semana de cierre, el día 3. Es decir, la semana de cierre comienza el 9 de julio, primer día. Segundo día, 10 de julio. Tercer día, 11 de julio. Entonces, el 11 de julio tendríamos que estar llevando la etapa 6 de la metodología, pero se encima con el registro de calificaciones. Pero como ya tenemos, de alguna manera, para esa fecha, ya no se va ese tema ya queda rebasado, entonces va a haber un ajuste de actividad donde sí se va a llevar esta actividad más una que tiene que ver con la evaluación institucional. Entonces, resumo, maestras, maestros. Esta lámina tiene el propósito de que tenemos que quedar convencidas que nuestro libro de proyectos, ahí viene la metodología de los proyectos de integración comunitaria. Hay otro material que más adelante lo voy a comentar, pero inicio con estas láminas porque es muy importante
que tengamos ese manejo de ellos. Ahora bien, una vez que ya conocemos la metodología de los proyectos de integración comunitaria y que ya sabemos que son 6 etapas, acuérdense, 6 etapas, voy a reiterar lo que yo les decía. Mi ruta crítica o mi ruta para que tenga mi resultado adecuado de los proyectos de integración comunitaria van a iniciar ahorita a finales del ciclo 24-25. Es decir, el día 11 de julio es cuando se hace la valoración de los proyectos de integración comunitaria. Así dice esta metodología aquí. La etapa 6 es valorar los proyectos. Y valorar, pues también es un poquito amplio hacer el comentario aquí, pero ustedes al leer aquí estos libros se van a percatar con mayor precisión. Yo voy a hacer algunos comentarios, pero se van a percatar ustedes. Entonces, el final del ciclo escolar, ahorita en estas fechas que más adelante voy a seguir comentando, se van a valorar los proyectos de integración comunitaria. Y entonces es muy importante que esta información que hoy estoy compartiendo con ustedes, que seguramente muchos ya la conocen, pero pues más vale hacer este repaso. Entonces, tienen que preparar en estas fechas que vienen, que más adelante, insisto, voy a comentar, la semana de inicio del ciclo escolar 25-26. No podemos llegar en la semana de inicio, porque ya está el calendario, además ya se les envió, llegar improvisados o llegar sin una buena organización. Tendríamos que llegar las escuelas bien organizadas y por eso tenemos que eficientar los tiempos de las próximas sesiones que van a venir. En este caso, la 8ª sesión, luego vendría el 11 de julio y quizá el 17 y 18 de julio, que es el taller, quizá. Pero por eso no podemos confiarnos, tenemos que dejar un avance para que esta ruta crítica se lleve a cabo de la mejor manera y no tengamos los sesgos que pudiéramos haber tenido. Entonces, este sería el paso 1, que es ahorita en estos tiempecitos que estamos a final del ciclo escolar. El paso 2, ahora sí, ya que llega el ciclo escolar 25-26, pues vamos a desarrollar en el día 2 y 3 precisamente las etapas, ya dijimos, ¿verdad? 1 y 2. Eso es lo que vamos a hacer en esa semana con las dichosas asambleas de los territorios. ¿Y por qué digo que hay que llegar bien organizado aquí? Para que en la medida de lo posible no violentemos esta metodología, porque sí sabemos que hay escuelas que no hicieron las asambleas con la comunidad, pero si ustedes se organizan desde aquí cómo hacerla, sabemos que no van todos los papás, eso nos queda claro, pero con que lleguen el número que tenga que llegar de papás, ustedes pues dan por hecho y consideran que está participando la comunidad. Pero el no citarla y hacer el tema o el problema a desarrollar, pues no es lo más conveniente, porque entonces no le estamos dando vida a la escuela. Y recuerden que entre más vida le den ustedes, es la mejor propaganda que tiene una escuela, la mejor. Cuando involucran a la comunidad en la medida de lo posible, se dan cuenta de la potencialidad que tiene la escuela y es cuando pues más se convencen de mandar a sus hijos, a sus hijas aquí que en otras escuelas. Y entonces en este día 2 y 3 van a ocupar 10 videos. 10 videos, maestras. Entonces, en la semana, ¿cuántos le tocaría a estos 2 días? En la semana de inicio se ocupa 10 videos, que lo vamos ahorita a repasar. Luego ya nos vamos al paso número 3, es decir, ya al primer trimestre. En el primer trimestre, que es septiembre, octubre y noviembre, tenemos que desarrollar ahora la etapa 3. La etapa 3 es las actividades a realizar en mi proyecto. Si mi proyecto es hacer una campaña de limpieza, pues ¿cómo voy a hacer esa campaña de limpieza? Aquí no la voy a hacer, ojo, y es lo que pasó. Hubo escuelas que ya en la etapa 3 estaban dando cuenta de lo que iban de la etapa 6. No, aquí van a informar a las distintas asambleas lo que hicieron en la etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Es lo que tiene que platicarle como demostración de lo aprendido o como aprendo lo que demuestro.
perdón, demuestro lo que aprendo aquí. Entonces, ojo, por eso es importante que revisemos bien la metodología para no incurrir en estos sesgos. Y van a ustedes, espero que yo logre, mm, pues, informar de la importancia que tiene la sistematización, porque con ese documento, cuando lleguemos nosotros, como equipo de supervisión u otra autoridad, va a decir, a ver, ¿qué van a presentar? A ver, préstame tu documento donde está para ver que efectivamente estás presentando lo que dice ahí y no estás presentando otra cosa. Entonces, en términos reales, al final del primer trimestre, voy a presentar lo que aprendí de los proyectos de integración comunitaria. ¿Qué aprendí? A, cómo identifico una problemática, que es la etapa 1, cómo elaboré una meta, que es la etapa 2, y cómo diseñé mis actividades para resolver mi problemática. Eso es lo que tendríamos que demostrar con láminas, con X cosa que tengamos, así como soportarlo con los proyectos parciales de aula, que más adelante voy a comentar. Luego llegamos al paso 4, que es la presentación del segundo trimestre, que es la etapa 4. ¿Qué es la etapa 4? Presentar la información recopilada. Entonces, quiere decir que en este transcurso de los meses, que sería diciembre, enero, febrero, voy a trabajar los miércoles, acuérdense eso, no esperarse al último día, en un día querer hacer todo esto porque no lo van a lograr y va a ser un trabajo pues improvisado. Los días miércoles tendrá que ir trabajando en este caso, esta etapa 4, así como la etapa 3 tendrán que trabajarla septiembre y octubre, noviembre. El maestro tendrá que organizarse, a lo mejor no todos los miércoles, ya depende de él, o todos los miércoles, él verá cómo avanza de tal manera que cuando lleguemos o lleguen a estos procesos de presentación, les quede muy claro lo que van a presentar, porque insisto, están haciendo otras cosas desde el punto de vista de lo que hemos revisado. No todas las escuelas, no quiero generalizar, pero por eso esta reunión. El paso 5, presentación del tercer trimestre, que es la etapa 5. Entonces, ya no voy a presentar la etapa 4, la etapa 3, no, ya aquí voy a presentar las actividades que planeé aquí, estas actividades que aquí las planeé, aquí las ejecuto. Y lo que voy a presentar o lo que van a presentar el alumnado con el profesorado es el éxito o no de esas actividades. Si aquí dije que iba a hacer una campaña de limpieza y que el primer paso era este, el segundo paso este, tercer paso, estas eran mis actividades, ok, allá aquí las voy a ejecutar y voy a dar el informe, voy a presentar de lo que pasó, el éxito de esas o no de esas actividades, de mi proyecto, ya sea de aula, de escuela o de comunidad. Entonces, ese sería. Y ya al final voy a evaluar o valorar todas las etapas. En este caso va a ser el día 11 de julio, según nuestro calendario. Entonces, y también van a valorar qué tanto los proyectos parciales de aula me fundamentaron mis proyectos de integración comunitaria. Dos cosas, el éxito del proyecto como tal, pero también qué tanto aprendí, qué tanto los proyectos me ayudaron a soportar y lógicamente la metodología para que este proyecto tuviera su resultado. Entonces, vean, son cosas distintas. Aquí doy informe de mis actividades, qué tanto las logré, las actividades planeadas en la etapa 3 y acá la valoración de todos los proyectos, de los 3 proyectos de integración comunitaria. Así en general, esta es mi ruta crítica que tenemos que seguir. Ahora, para que esa ruta crítica tenga su éxito, les decía que en la reunión nacional de la semana pasada, y también desde la anterior reunión que fue el 24, también se hablaba de sistematizar los proyectos de integración comunitaria. De hecho, va a haber una convocatoria para que los maestros de grupo participen con los proyectos de integración comunitaria, pero no podemos, maestras, maestros, evidenciarnos en cuanto a la metodología, que no la conocemos bien y que mandamos algo que no es consistente. Por eso es importante lo que hoy estoy comentando, para que ojalá varias y varios compañeros participen posteriormente en dar a conocer sus proyectos de integración comunitaria, pero bien sistematizados. Y para sistematizar entonces, pues requerimos una planeación, el desarrollo y la evaluación.
Y vean que revisando la metodología en esa ruta crítica, nos damos cuenta pues que la planeación en realidad termina hasta el segundo trimestre. Hasta ahí termina la planeación, si ustedes revisan con cuidado. Y el desarrollo es en el tercer trimestre. Y la evaluación de los proyectos es en la semana de cierre. Entonces, eso nos debe de quedar así como muy claro, ¿no? Y entonces, sistematizar todo esto, pues lo tenemos que hacer en un documento donde esté integrada la información, es decir, en un documento de planeación de los proyectos de integración comunitaria. Y después de ello, ya nos queda claro, o tanto con la ruta crítica como la propia planeación, cuándo vamos a hacer demuestro lo que aprendo, porque ahora así vamos a connotarlo. Demuestro lo que aprendo. Ya sabemos que es en el primero, segundo y tercer trimestre, y luego al final para nosotros telesecundaria en la semana de cierre. Entonces, quiero abrir rápidamente así este documento que ustedes lo están mirando, que en este caso, pues solamente está hecho para el proyecto de la comunidad, o sea, el territorio de la comunidad. Recuerden que las mismas 6 etapas lo tiene el proyecto de aula, el proyecto escolar y el proyecto de la comunidad, que son los 3 proyectos de integración comunitaria, en las mismas etapas. Entonces, yo nomás este ejemplo ya se los había mostrado, entonces voy a ser un poquito breve. Recuerden que la etapa 1 es la situación problemática, cuando se ve el segundo día de inicio de clases. Y esto es lo que ustedes tienen que planear para que la asamblea en el aula, cada grupo, pues trabaje su proyecto de aula. Pero en el caso del proyecto de la comunidad, tiene que ser una asamblea con padres de familia y entonces hay que organizarla de la mejor manera. Ustedes verán si es una asamblea con todos al mismo tiempo o por grupo y con los papás en el grupo. Ustedes seguramente que van a analizarlo precisamente a partir de este consejo y en los demás que vienen, cómo va a ser en estas estrategias de actuación. Lo importante es que en comunidad tengan la problemática, le den un nombre a su proyecto, en este caso comunitario, y la etapa 2 se hace el día 3 de inicio de clases. Recuerden, ¿qué van a trabajar ese día? De los 3 proyectos, aula escolar y de la comunidad, las metas o objetivos. Y la pregunta es, ¿cuánto queremos lograr? Que quede claro lo que van a cuantificar. Si es un proyecto de lectura y dice, queremos aumentar el índice de comprensión. Bueno, pues entonces tendrá que tener un instrumento que mida el índice de comprensión y que entonces digan que queremos lograr un índice de comprensión del 80% de cada texto que se lea. O a lo mejor la meta es, queremos leer 20 libros y nada más hacer resúmenes. Lo que nos interesa son 20 libros. Bueno, entonces la unidad de medida son los 20 libros. Entonces hay que tener mucho cuidado en cada proyecto que ustedes revisen, que la meta sea cuantificable. Y lógicamente, para que esa meta pueda desarrollarse, vienen las actividades de solución, que era la que yo les decía. Entonces, las tienen que escribir, las tienen que tener sistematizar es esto, tenerlos escrito, muy, muy resumido, muy bien claro, para que cuando la autoridad vaya y diga, voy a ir demuestro lo que aprendo en el primer trimestre, quiere decir que los alumnos nos van a informar del problema, cómo encontraron el problema, la meta, cómo encontraron esa meta, dónde quieren llegar y por qué, y con qué actividades lo van a lograr. Eso es lo que tienen que presentar en el primer trimestre, como con láminas, con videos, con trípticos, con exposiciones, con representaciones gráficas. O sea, ahí ya entran los proyectos parciales de aula, que más adelante voy a comentar. Y bueno, ahí todo eso se hace en cronograma, nomás lo voy a pasar, y esto es sistematizarlo. Uno diría, ¿es más trabajo? Pues sí, pero no puede ser de otra manera, porque entonces pueden perder el rumbo los grupos y entonces estar presentando cosas que no tienen que ver con la metodología de los proyectos de integración comunitaria. La etapa 4, recuerden que la etapa 3, bueno, ya dijimos que es en el primer trimestre. La etapa 4 es en el segundo trimestre, que es localización de la información. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en 2 cosas.
Primero, la información que vamos a buscar y a respaldar nuestros proyectos de integración comunitaria son los materiales de telesecundaria y específicamente qué proyectos parciales de aula me van a fundamentar, en este caso, en este ejemplo, el proyecto de la comunidad. Y recuerden, maestros, que en la Dirección General de Materiales Educativos nos dio una tabla como esta. Una tabla como esta. Esta tabla, si se fijan, es para primero, segundo y tercer grado. ¿Por qué? Porque el proyecto de integración comunitaria es de toda la escuela. Entonces, el alumnado de primero tendrá que revisar qué proyectos parciales de aula y qué proyectos académicos son mi fundamento teórico para mi proyecto de la comunidad. Como es el mismo proyecto para la comunidad de segundo grado, pues entonces el alumnado de segundo grado tendrá que revisar qué proyectos parciales de aula y proyectos académicos me fundamentan el proyecto, le voy a llamar madre, porque pues es el grande, o el proyecto de la comunidad. Y los de tercero tendrán que hacer lo mismo. Pero entonces, ¿dónde va a quedar esa información plasmada que el alumnado va a ir buscando? Pues en un documento. Nosotros, digamos, en mi caso, lo supongo, esta tabla no es mía, ¿eh? Vuelvo a insistir, es de la Dirección General de Materiales Educativos. Pero se me hace interesante, a lo mejor alguien puede hacer otro tipo de tabla, no importa. Lo importante es que pueda ser sistematizada la información y podamos verla tangiblemente y después confirmarla y verificarla. Yo les sugiero que utilicen esta para que no la quebramos, ¿verdad? Y así viene, entonces vean cómo aquí en el trimestre 1, en el campo formativo, vienen los 5 proyectos parciales de aula y aquí declaro qué proyecto académico me va a ayudar. Estos numeritos 2.2 tiene que ver con la dosificación. Recuerden que hay un documento, entonces ustedes buscan el proyecto académico 2 y buscan el 2.2 que corresponde precisamente a que va a fundamentar este proyecto que se llama Menos Parásitos, Mejor Vida, que así lo vamos a traer. Y así se hace para el lógicamente, recuerden, vuelvo a repetir, la planeación termina hasta el segundo trimestre, porque recuerden que en el segundo trimestre el alumnado, precisamente, recuerden esta etapa, la etapa 4, va a buscar información. Como ya en ese momento ya pasaron 2 trimestres, el alumnado ya puede recordar o revisar qué proyectos parciales de aula van a fundamentar. Van a decir, creo que este que habla de los parásitos, o vimos algo de las células, o vimos algo de esto, puede ayudarnos. Y revisan. Y en la revisión van a decir, híjole, no, no me va a ayudar. O sí, sí me va a ayudar, sí me va a ayudar, sí me va a fundamentar. Van a encontrar que algunas cosas no hay. Por eso, la segunda soporte de esta etapa 4 es las fuentes de información externas de telesecundaria. Pero la primera que tiene que tener su proyecto es esta. Y entonces aquí nada más como ejemplo pongo esta parte, ¿no? Vean, ahí se va declarando, se va poniendo de tal manera que a nadie se le olvide del grupo de dónde viene la información y cómo la van a soportar. Vean, en esta demuestro lo que aprendo, que ya es el segundo trimestre. Ahí sí van a presentar ya cuestiones más teóricas. Ahí sí pueden presentar, por ejemplo, lo que vieron en estos proyectos. Voy a regresarme un poquito aquí, me voy a regresar a la primera parte como para ejemplificar, ¿no? Aquí. Entonces puede ser que del campo formativo de lenguajes el alumnado presente los proyectos que hicieron aquí. Acuérdense que tienen ahí se me olvidó el nombre de detonador. Intención didáctica tiene 2 partes. Una que es la cuestión detonadora, se me fue el nombre ahorita, y que son los productos de los proyectos. Puede ser que los presenten y digan, estos proyectos son mi fundamento teórico para conocer cuáles son los parásitos que más enferman mi comunidad, etcétera. Aquí es donde sí se ve más como más teoría en ese sentido, en esa demostración. En las otras, recuerden, vamos a demostrar la etapa 1, 2 y 3, y aquí la etapa 4. Pero les decía yo, supongamos que ya revisamos los de primer grado, los de segundo grado. Aquí está vacío porque está ejemplificando. Aquí están los de segundo grado, luego los de tercer grado, pero resulta que en el caso de primer grado
no encontró toda la información necesaria, cosa que es cierto, en este proyecto de parásitos, yo cuando reviso el libro de primer grado, tanto mi libro de proyectos como el libro de conceptos, que tiene otro nombre, se me fue el nombre ahorita, no viene toda la Saberes información. disciplinares. Saberes disciplinarios, gracias, maestro. No está la información. Ojo, ahí es cuando entonces tenemos que buscar otras fuentes. Y ya ha habido preguntas que dicen, es que no hay información. No, sí, el modelo le permite al maestro de grupo, si una vez que revisó y que requisitó estas tablas con su grupo, lógicamente, y no encontró los suficientes fundamentos teóricos para el proyecto de la comunidad o el proyecto de aula o el proyecto escolar, puede iniciar con otras fuentes, como viene en este ejemplo. Entonces aquí, pues se declaran, es decir, se no, anotan qué otras fuentes ya se investigaron, que son las que están aquí, y me van a fortalecer mi proyecto de la comunidad que, como vieron ustedes, tiene que ver con los parásitos, que tiene esta comunidad alejada, supongamos que es una comunidad alejada en la sierra, donde pues de repente no se cuidan lo suficiente y pues tienen muchos parásitos y hasta faltan los niños, etcétera, etcétera. Eso lo dice en el diagnóstico, ¿no? Ahorita lo comento grosso modo. Y entonces en el libro no viene cuáles son los tipos de parásitos, cómo viven, no viene. Entonces, en estos materiales que ya uno con el alumnado hacemos un trabajo de investigación documental o de otros medios, como en este caso en Internet, encontramos información. Entonces, hasta aquí este ejemplo tiene terminada la etapa 4, que es la búsqueda de la información. Miren, y aquí ya se ponen algunas cosas para que los alumnos tendrán sus fichas de trabajo, tendrán sus resúmenes en sus cuadernos, etcétera, pero en nuestro documento de sistematización, pues tenemos información suficiente nada más. No se trata de poner todo aquí, pero sí suficiente. Y en los cuadernos de los niños son las fichas de trabajo o las fichas bibliográficas o algún proyecto que le ayudó de español, que sabe cómo sacar la información, ahí utilizó ese conocimiento. Y después ya viene la etapa de producción, que le digo que es en el tercer trimestre. Producción, ¿qué significa? Que hay que realizar las actividades. Lo que está de rojo viene en nuestros materiales, no lo escribí yo. Desarrollar las actividades. Así clarito dice, desarrollarlas. No es en el primer trimestre, no es en el segundo trimestre, es en el tercer trimestre donde realizo las actividades. En este caso, si este proyecto es desparasitar a la comunidad, lógicamente ya no lo platiqué con mayor precisión, pero lógicamente se va a ayudar del centro de salud más cercano, que es el que va a llevar las dosis correspondientes para desparasitar tanto a todo el alumnado como a la comunidad donde está enclavada la escuela. Entonces, quiere decir que esa campaña la van a realizar en el tercer trimestre. Ahí es donde todos se desparasitan. Si fuera un proyecto de limpieza de un río, ¿cuándo lo vamos a limpiar el río? Pues en el tercer trimestre. Ahí ya desarrollamos todas las actividades planeadas, echamos a andar todo el conocimiento científico de los proyectos de parciales de aula, etcétera. La meta, ya sabemos qué vamos a hacer, ya sabemos la problemática que venimos arrastrando en la metodología, etcétera. Aquí desarrollamos las actividades. Y claro, también hay un breve cronograma para el desarrollo de esas actividades, por eso aquí se ve marzo, se hace hipotéticamente, etcétera, para poderlo realizar, ¿no? Y ya entonces, en la etapa 6, que es la semana de cierre, ¿sí? Es donde se presenta la valoración del proyecto total, en este caso, del proyecto de la comunidad. Se valora si logramos la meta, no lo logramos, si no logramos la meta porque no hicimos un buen análisis de la problemática, es decir, metodológicamente nos falló algo, o puede ser que todo metodológicamente estuvo bien, simplemente hubo otros obstáculos que a lo mejor el día que iban a ir a poner las dosis de desparasitar, se les descompuso el auto de esta comisión que venía del hospital y no llegó el día, no llegó. Y tenía que programarlo a otra semana porque así tienen sus agendas y no se pudo. En fin, se evalúa el todo de los proyectos. Entonces vean las diferencias en cada etapa, eso es importante. Y bueno, para que tengan mayor precisión, ya les comenté que viene en nuestro libro de proyectos. Básicamente me voy a salir de aquí ahorita para seguir en mi presentación.
Y termino entonces, ya casi voy a acabar. Termino entonces, maestras, maestros, que sistematizar significa tener un documento donde pueda tener la información clara y sea una guía de trabajo para los distintos territorios. ¿Sí? Ahí, así quedaría. Pero también, este punto, ¿no? Véanlo aquí. También para nosotros es una guía de acompañamiento y de seguimiento. Porque entonces, si vamos nosotros al primer trimestre, nosotros ya sabemos que el alumnado tiene que reportar lo realizado en la etapa 1, 2 y 3. Cuando vayamos en el segundo trimestre, el alumnado va a reportar lo de la etapa 4. Y cuando vayamos al tercer trimestre, que es el que ya viene, los alumnos van a reportar pues la etapa 5, es decir, las actividades ya realizadas como tal. Y entonces, si no vemos eso, pues quiere decir que entonces, de alguna manera hay un sesgo en el grupo o en la escuela. Y pues no queremos que pase eso, ¿no? Entonces, este punto es muy importante porque, como dicen, tenemos que ir a las escuelas donde tenemos que ayudar y colaborar, pero necesitamos este documento para poder entonces retroalimentar de la mejor manera. Bueno, ahora me voy ya al punto 4, ya casi acabo. Les decía yo que tenemos que ocupar los materiales de apoyo para los proyectos de integración comunitaria. La maestra Esperanza, en su participación, también habló de este tema y pasó los videos. Yo ya no los voy a pasar, pero sí quiero hacer esta numeralia para que ustedes lo tengan como directivos, como supervisores, como los equipos. Si el que no lo tenga, pues lo tiene. El que ya lo tiene, pues simplemente le va a ayudar para algo, ¿no? Pero miren ustedes, para primer grado tenemos videos de la semana de inicio, son 2 para cada día, total son 10. Para primer grado, que es la semana de cierre, tenemos 4 videos que se ocupan el día 1 al día 4. ¿Por qué no hay 5? A ver, ¿alguien me puede nombrar por qué no hay 5 videos en la semana de cierre? Les doy el tip, vean su calendario, porque la semana de cierre no tiene 5 días. Bueno, sí tiene 5 días, pero el quinto día termina con la clausura, que es el día 16. Entonces, la semana de cierre, tome nota, comienza es el 10, 11, 14, 15 y 16. El 16 es la clausura que he referido en los avisos. El día 14 y 15 es la clausura de las escuelas. Entonces ahí un poquito se nos acumulan estas actividades de semana de cierre. Tenemos que ser como audaces, pues para poderlas resolver de alguna u otra manera. Pero bueno, en términos de los videos, aquí está la numeralia. Para segundo grado, vean, videos de la semana de inicio nada más tiene 5. No tiene 10, quiere decir que es 1 por día. ¿Sí? Videos de la semana de cierre son 4 videos. Entonces quiere decir que es el día 1 un video, el día 2 un video, el día 3 y hasta el día 4. El día 5 no, porque es la clausura. No hay nada. Tercer grado también tiene 5 videos por día para la semana de inicio y semana de cierre. Ajá. Ahora, ¿dónde podemos ver esto? En la guía de reunión nacional. Esto viene ahí. Aquí esta siguiente lámina la saqué de ese documento. De ese documento, ahí viene los nombres de los videos, como aquí les dije que eran 10 por la semana de inicio primer grado, 2 para el primer día, 2 para el segundo día, etcétera. Y aquí pues están los nombres. ¿Cuál es el que nos ocupa el día de hoy? El día 2 y el día 3. Porque el día 2 recuerden que tenemos que concluir y, bueno, sí, desarrollar y concluir la etapa 1, que es la problemática. El día 3 tenemos que agotar o desarrollar la etapa 2, que es nuestros objetivos o metas. Entonces, quiere decir que los maestros tendrán que, en su dinámica, en las asambleas correspondientes, ver cómo o valorar cómo van a ocupar los 4 videos del día 2 y 3. Y en la semana de cierre, recuerden que el tercer día corresponde a proyectos comunitarios. En la semana de cierre, recuerden que nada más hay 4 días porque el quinto día son la clausura o clausura escolar del ciclo escolar. Bueno, en nuestro caso ya dijimos que tenemos una clausura Valle de México. Para segundo grado,
En la numeralia que mencioné anterior, pues nada más son 5 videos, uno por día, y aquí está el nombre de los videos. Entonces, cuando ustedes vayan a visitar o vean en la semana de inicio del próximo ciclo escolar, pues tienen que asegurarse como directivos que los compañeros maestros pues están utilizando estos videos para poder llevar a cabo, en este caso, sería el día 2 y 3. Estos dos serían para segundo grado, para los proyectos de integración comunitaria. La semana de cierre para segundo grado, pues sería el video. Ajá. No son los mismos videos, los de primero, segundo, tercer grado. Entonces, ahí por eso es importante tener esta precaución, ¿sí? Y ya no puse el de tercer grado, pero es parecido al de segundo grado. Y esta lámina les vuelvo a recordar que no confiarnos que de acuerdo al calendario hay 2 días. Recuerden, un día se llama, que es el día, ay, no me acuerdo, es que no tengo aquí el otro, déjenlo, lo voy a sacar. Permíteme tantito, porque es mejor verlo. Híjole, ¿dónde quedó? Déjeme lo busco rápidamente el calendario. Aquí está. Bueno, aquí lo tengo el calendario para no errarle. Vean cómo entonces, les decía, en el primer trimestre de este ciclo escolar, no debimos confiarnos que el día 20, que es la planeación de proyectos, aquí en un solo día, fíjense, ¿qué es lo que dice en términos de programación? Que el día 20 de noviembre tienen que realizar la etapa 3 del proyecto de aula, la etapa 3 del proyecto escolar y la etapa 3 del proyecto de la comunidad. Entonces, si son 6 horas, le tocaría 2 horas a cada proyecto. Lo que el departamento en las reuniones que hemos tenido también nos ha sugerido o ser permisivo, que no nos confiemos y trabajemos precisamente los miércoles de aquí, de estas semanas, para ya llegar con avances. Nada más en esas 2 horas reviso que mis actividades del proyecto de aula ya no le falte nada y cierro ahí. Reviso en las 2 siguientes horas las actividades de mi proyecto escolar que vine trabajando aquí en los miércoles y ya quedó listo. Y en las últimas 2 horas reviso las actividades del proyecto de la comunidad y ya lo tengo. Y lo presento el día 21. Aquí revisamos, armamos cómo va a ser la presentación, si un PowerPoint, si van a ocupar cartulina, lo que vayan a ocupar, lo terminan, vuelvo a repetir, y ya lo presentan el día 21, que es presentación de proyectos lo del color verde. Por eso insisto mucho, maestras, que el próximo año coméntenle con los maestros, platíquenle o revisen esta parte que estoy comentando ahorita aquí de los días miércoles, para que ustedes vayan viendo si les sirve, es decir, si esta organización sí le sirve al maestro grupo o no le sirve, cómo avanza. Que ustedes vean que cuando acaba el trimestre, cómo precisamente les dio tiempo o no los tiempo, y para que el próximo año vuelvan a hacer ajustes. Ahorita estamos precisamente haciendo estos ajustes para que este próximo año pues, nos vaya mejor con los proyectos de integración comunitaria. Y bueno, ya casi termino, maestros. ¿Qué conclusión llego? No la voy a leer. ¿Qué conclusiones llega a este sector con ustedes? Uno, lo voy a decir así, ustedes van a leer la lámina después. No minimizar la importancia de la semana de inicio. O sea, darle toda la importancia porque los proyectos de integración comunitaria es parte de nuestro modelo pedagógico de telesecundaria. Los demás lo hacen de otra manera. Nosotros tenemos, como lo dije al principio, una metodología y tenemos que respetarla. Pero, ¿por qué respetarla? Para ver su potencialidad. Una vez que la respetamos y vemos su potencialidad, podríamos hacer algunos ajustes de otro estilo, pues porque no nos sirve. Pero mientras no revisemos bien la metodología y no estemos convencidos, pues podemos hacer cosas sesgadas. Y vuelvo a repetir, va a haber revisiones, va a haber convocatorias para que los maestros presenten sus proyectos de integración comunitaria. Y bueno, eso va a hablar bien de telesecundarias, Valle de México y lógicamente del sector 3. Grosso modo, esta lámina es lo que resume lo que acabo de platicar. Esta otra lámina también resume, maestras, maestros, que ya en algunos consejos, por ejemplo, en la segunda sesión del taller intensivo, fíjense del 2023, ya venían diciendo esto que he estado platicando.
Yo sé que por muchas actividades que tenemos, luego no nos da tiempo de leer, de analizar, y mi colaboración es acercarles esta información desde esta plática, pues para poner mi granito de arena y lograr que nuestras escuelas, nuestros compañeros maestros, tengan mayor precisión, lógicamente con el apoyo de ustedes, supervisoras, supervisores y directivos, en el mejor entendimiento de lo que estamos viendo. Y pongo hasta con letras rojas revisar siempre mi libro de proyectos. Ya les mostré en la primera lámina que ahí viene la metodología, pero revísenla para que no los agarren de bajada ahí preguntas que les puedan hacer y pues nos vemos mal. Echen una revisadita para que el día viernes lo comenten, lo platiquen, pongan en su agenda que cómo les ha ido con esta información y ustedes con esta participación yo espero que puedan redireccionar las dudas que pudiera haber. Y si hay otras que no se pueden resolver ahí, pues que nos las manden y nosotros, pues con los supervisores, buscaremos la manera de poderlo resolver. Y bueno, aquí les muestro nuevamente lo que viene, lo que les he dicho en la exploración, ¿sí? Ya cuando exploré en el libro, aquí viene nuevamente esta lámina de lo que pasa en los trimestres. Yo les pido que revisen esta, es más, yo les pido que la lámina que viene en el libro donde viene esto, sáquenle un póster. Sáquenle un póster, maestro, que cada grupo lo tenga y verán que nos va a ir mejor porque los niños son también muy audaces con los maestros y van a ir siguiendo la ruta de las flechitas rojas. Entonces va a haber menos sesgos en estos años que viene, en este ciclo, y los niños son muy audaces porque me ha tocado visitarlos cuando hablan de los proyectos de aula. De verdad que hay unos alumnos que ya saben, le dan bien seguimiento. No, maestro, ahorita vamos en el proyecto fulano de tal, proyecto parcial de aula fulano de tal, y estamos viendo esto. Hay niños, pero también me ha tocado grupos donde el maestro está perdido. Entonces, tenemos que ponerle más empeño a este asunto que está aquí. Bueno, y aquí en esta lámina, como conclusión, pues les recuerdo las etapas que he mencionado. Vean, yo ya casi las domino, las etapas, en qué momentos, etcétera. Y vuelvo a insistir, no confiarse que en los 2 días, como marca el calendario, puedo terminar la actividad. No, la verdad es que no se puede, ya haciendo, ahí viendo algunas escuelas no es posible. Por eso es importante ayudarle a los maestros a liberar la atención, que trabajen los miércoles de integración comunitaria, pues ahí de integración, perdón, los proyectos de integración comunitaria. Y bueno, aquí ya esta lámina, ya la expliqué hace rato, la voy a dejar, pero nada más la resumo así. Aquí lo que trato es de volverles a recordar qué hay que hacer en la primera demostración de lo que aprendo. Acuérdense, es demuestro lo que aprendo. Por eso le puse demostración de lo que aprendo. En este caso, el alumnado. En esta lámina, lo que se tendría que hacer en el segundo trimestre, como la segunda demostración de lo que aprendo. En esta lámina les recuerdo nuevamente la importancia de fundamentar nuestros proyectos, porque tiene que quedar bien claro, si no el modelo no tendría sentido. Si los proyectos de integración comunitaria no se fundamentan en los proyectos parciales de aula, no tendría sentido nuestro modelo. Entonces tenemos que darle y sí, miren, sí, yo ya revisando, haciendo los ejercicios, la verdad es que sí hay, pero no es suficiente. Eso sí me queda claro que no encuentra uno toda la información suficiente para los proyectos y por eso es importante otras fuentes. Bueno, maestro, y esta lámina, vuelvo a repetir, es como la anterior. Ojalá ustedes la puedan poner en una sola hoja y en un póster para que cada escuela lo tenga y verán que vamos a tener mejores resultados porque vamos a estar ahí repasando todos qué es lo que tiene que pasar. Y pues yo les doy las gracias, maestros. Hasta aquí termina mi participación. No sé si ahora me voy a regresar con ustedes. Si hay alguna pregunta, pues adelante, les voy a mandar esta presentación. Ahorita acabando la reunión la mando para que la tengan las supervisiones y se las puedan enviar. Y ojalá de verdad les encargo mucho que hagan, le den un tiempo en esta octava sesión, por principio, posteriormente el día viernes 4 de julio, porque también se va a evaluar ahí, y el día 11 también. Esos días son para evaluar los proyectos de integración comunitaria. ¿Cuál es el cambio que va a haber? Y tomen la nota número, me quedé en la número 7. La nota número 8 es un ajuste a los días del cierre del ciclo escolar. Entonces, el ajuste es que el día 3 y 4
3, 4 van a trabajar hasta las 11:30 de la mañana lo que acabo de comentar ahorita, como viene nuestro modelo de telesecundaria. Y después de las 11:30 van a trabajar la evaluación institucional escolar. El día de mañana seguramente que me voy a conectar con ustedes o vemos cómo le hacemos porque los tiempos ya no están ganando para que tengan la mayor información de cómo se va a llevar a cabo la evaluación institucional escolar, la de zona y la de sector. Entonces, por principio, ese es el primer cambio. Y el día 14, maestros, 14 de julio, también van a trabajar hasta las 11:30, van a despachar a los alumnos y van a terminar su evaluación institucional escolar. En resumen, el 3, 4 y 14, no, aquí me equivoqué, es 3, 4 y 7, perdón, 3, 4 y 7 de julio, después de las 11:30, van a trabajar la evaluación institucional. Jueves y viernes, que es 3 y 4, el modelo de telesecundaria de los proyectos de integración comunitaria. Y el día 11, que también es proyectos de integración comunitaria, ahí van a trabajar también hasta las 11 de la mañana la evaluación, ¿sí?, de los proyectos de integración comunitaria. Después de las 11:30 van a trabajar otro tema que les vamos a dar a conocer. Entonces, esos son los ajustes. Se está tratando de que ustedes pues se sientan lo menos presionado y dando tiempos, cosa que no se había hecho ya hace muchos años, que nos dieran tiempo para la evaluación institucional escolar. Creo que teníamos como 5 o 7 años que no nos daban, hasta donde yo recuerde, un tiempo específico para ello. Hoy se está haciendo ese esfuerzo en la idea de que pues hagamos un buen trabajo, hagamos una Profe buena Adrián, evaluación. Sí, maestro, adelante. disculpe, ya me enredó con las fechas. A ver, 3, La 4, repito, 7. repito. A ver, voy a iniciar así. 3, 4 y 7 de julio, a partir de las 11:30 van a trabajar la evaluación institucional escolar. Ahí estamos bien, ¿no? Luego, el 3 y 4, que es proyectos de integración comunitaria, que es la etapa 3, digamos la etapa final, no es la semana, ¿eh? Esos 2 días van a trabajar lo que viene en el modelo de telesecundaria que acabo de comentar, pero hasta las 11:30, 3 y 4. Ustedes si revisan qué hay que hacer 3 y 4 en el libro, se van a entender mejor lo que hoy expliqué, pero lo van a hacer hasta las 11:30. ¿Ya, ahora sí ya quedó claro? Y el día 11, el 11 de julio, de 8 a 11:30, también van a trabajar la evaluación de los proyectos de integración comunitaria. ¿Sí? Pero ojo, la evaluación de los proyectos de integración comunitaria. Recuerden que el día 3 se reporta las actividades que hicieron los proyectos de integración comunitaria, lo que acabamos de revisar. El día 4, ¿qué se hace el día 4? Se presenta los resultados. Y el día 11, en la mañana, se evalúan los proyectos de integración comunitaria. Todo eso hasta las 11:30. Les va a llegar de todos modos, pero ahorita es importante que tome nota porque todos estos ajustes nos van a ayudar a tratar de terminar de mejor manera el ciclo escolar. ¿Alguna otra duda por ahí? Alcen la voz porque no veo las manos, ¿eh? Bueno, miren, voy a dejar de grabar, maestros, este, para poderme salir y si ustedes desean, les mando la liga por si alguien quiere volver a